Buenas hermanos, es un gusto poder estar compartiendo la palabra, obviamente muy agradecido por la oportunidad que el Señor nos da, nos concede de poder compartir la palabra y esperando que sea de manera verdadera, de manera que Él la haya producido en el corazón y eso agradecérselo a Él porque es por su sola gracia, ya que nada en realidad del corazón del hombre pudiese brotar de manera tan efectiva, de manera tan... algo que produzca fruto en las vidas si no proviene del Señor. Así que muy agradecido al Señor por poder estar con ustedes. Lo segundo es también hacerles extensivo el saludo que enviamos desde Valparaíso para ustedes. Creo que ustedes están al tanto de el cariño, el afecto, el amor que tiene la congregación acá en Valparaíso por ustedes. Se les ha demostrado o se lo han demostrado estando con ustedes juntos al punto que ya los echan de menos y algunos incluso han estado preguntando si en septiembre nos vamos a estar reuniendo. Así que es tan hermoso ver esa comunión que no es abundante en medio de la iglesia, no es tan común que la iglesia se aprecie tanto. Bien, y bueno, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una palabra y para comenzar, para poder dar inicio, me gustaría que ustedes pudiesen acompañarme al libro de Marcos, en el libro de Marcos, y en el capítulo 10. Marcos en el capítulo 10. Esperando, hermanos, que ya lo hayan podido encontrar. Entonces, bueno, para ir al grano, creo que podríamos estar volviendo una o dos veces o tres quizás a este pasaje para estar analizando la situación que aquí está aconteciendo desde el versículo 35 en adelante, donde nosotros podemos ver a los hijos de Zebedeo, haciendo una petición. Los podemos ver aquí diciendo, entonces Jacob, en el verso 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y bueno, todo lo que ahí está relatado, uno lo puede leer. Yo lo voy a saltar por causa del tema que vamos a estar tratando, que viene principalmente aquí al versículo 43. Dice, pero no será así entre vosotros, hablando de el dominio, hablando del gobierno que el hombre a veces busca, dice el Señor, o como uno se lo imagina como debiera ser. Y Él dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, o el que quiera esto, dice, entre vosotros será vuestro servidor. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Bien. Y entonces aquí la palabra que vamos a estar compartiendo, que aún todavía no he llegado al punto, sino que más bien esto, una introducción, hablando de el servicio, hablando de servir. Y entonces el Señor quiere, obviamente aquí, nos está enseñando que Él quiere servirnos, que Él vino o su estadía entre nosotros es para servicio. Y servirnos, si uno piensa, ¿y servirnos en qué? Bueno, luego de esto, desde el versículo 46, nosotros ya vamos a estar leyendo la historia de Bartimeo. Pero quería que hiciéramos antes de esto, al leer este pasaje de ser servidor o de ser servido por el Señor Jesucristo, que analizásemos algunas cosas. Entonces quería traerle a ustedes un ejemplo, algo que oí a una persona o un varón decir,
en una entrevista. Entonces le preguntaban a él acerca de todo lo que uno ve hoy en día en la televisión, todo lo que tiene que ver con reportajes, lo que tiene que ver más bien con el área informativa, lo que tiene que ver con las noticias. Y entonces este varón le decía una frase que he estado analizando, y la frase es la siguiente. Él le decía que se dice que aquel que no lee las noticias, aquel que no ve noticias, está desinformado. Pero usó esta frase: pero el que lee los diarios y ve los noticieros está mal informado. Fíjense la expresión: si no veo, estoy desinformado, pero si veo, estoy mal informado. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque imagínense, no tener información o tener mala información. Y el Señor traía esto a mi corazón porque hoy en día, producto de esto que estamos viviendo, hemos tenido acceso a mucha información a través, digámoslo así, no información bueno, también evidentemente de noticiero, pero en el área que nos compete a nosotros, que es en el área de la iglesia, en el área de la enseñanza. Y uno analizaba, si yo no veo los mensajes, entonces estoy en mi casa y no tengo nada, o no tengo palabra, no estoy siendo alimentado por ella. Pero por otro lado, el verla a veces me produce también mala información, o más bien, como dijera la Escritura, engaño. Porque es cosa de comenzar a oír, comenzar a mirar, comenzar a ver cuánto engaño hay hoy en las redes. Y creo que todo esto que se ha provocado nos ha permitido el Señor, por medio de ello, exponer. Porque uno, claro, cuando está el día domingo o los días de culto de las reuniones locales en el local propio, uno no sabe lo que se está diciendo en el local que está a una cuadra a veces, o lo que se está diciendo en otros lugares, no lo sabe. Pero ¿qué pasa con esto de las redes sociales? Que ahora todos esos lugares fueron expuestos. Ahora sabemos lo que el pueblo está escuchando. Y entonces, ¿se imaginan si la realidad fuese esa? Si la realidad fuera lo que dijo este varón en las noticias. Es decir, si no escucho no tengo palabra, y si escucho estoy siendo engañado. Y yo meditaba y decía, qué terrible sería vivir algo así. Y bueno, por lo menos lo que he tenido acceso y he podido mirar, he visto pero cosas que de verdad rayan en lo absurdo, rayan no sé cómo expresarlo de manera sin ofender, pero de verdad es preocupante. Creo que esa es la mejor palabra, porque es preocupante, hay carga en mi corazón de verdad por todo lo que se escucha. Entonces yo analizaba esto y mirando y le decía, Señor, si tú viniste y tú dices que viniste a servirnos, entonces yo necesito ser servido por ti. Yo no necesito oír todo lo que se oye, yo necesito la verdad. No quiero estar sobreinformado, pero mucho menos engañado. Solamente dime la verdad. Y entonces aquí viene esto que quisiera compartir con ustedes, así, ese clamor por la verdad, ese clamor por esa palabra que el pueblo realmente necesita, pero también de quién la necesita. No solo si está, sino quién la está dando. Entonces, bueno, en base a eso, continuaré leyendo aquí, en el capítulo 10, pero ahora desde el versículo 46. Y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces yo decía y analizaba el hecho de que este varón clamara en una manera tan insistente que al punto que cualquiera pudiese decirle: por favor, hace silencio, pero él continuaba. La convicción de su corazón era que quién era Cristo, quién era el Señor Jesús. Una de las palabras que siempre me ha conmovido tanto de Lucas capítulo 19 y de la historia de Zaqueo es que Zaqueo no dice que él quería ver a Jesús, sino que dice que quería ver quién era Jesús. Y entonces Bartimeo tiene que haber tenido esta expresión porque él sabía que hijo de David se refería al Mesías. Y entonces, buscando él una sanidad para su vida, él sabía que en él la podía obtener. Y a veces miro y digo, este tema es analizar el mensajero. Analizar quién trae el mensaje, quién es la persona que trae el mensaje, para poder valorar. Porque en este tiempo que estuve allá, que el Señor me permitió estar allá en Miami, junto a la congregación del pastor Raúl Arce, recuerdo que los hermanos me dijeron algo que también me impactó mucho, que era, ellos decían esto: en realidad no hemos sabido aprovechar la palabra que el Señor nos dio. Teniendo un varón ahí que podemos dar testimonio quizás mucho de que tiene una palabra, tiene una luz especial del Señor, pero no aprovecharlo. Y eso me hacía meditar mucho, hermanos, mucho, porque debiéramos nosotros conocer o saber reconocer a los ministros genuinos del Señor, a reconocer a un ministro para poder valorar. Entonces, para poder decir que no me estoy yo acercando a cualquiera de todas las personas que hablan, sino que me estoy acercando al hijo de David, a la simiente de David. La palabra dice en Jeremías 23, y levantaré renuevo a David. Entonces, el poder ver la vida de Cristo en medio de la iglesia, pero no a la persona, sino a Él, a que sea Él, porque Él no solo tiene palabras, sino que tiene poder. Entonces, Bartimeo lo sabía. Y en base a eso, nosotros pudiésemos ver, por ejemplo, que la Escritura nos comienza a enseñar algunas de las cosas que están a veces ocultas para la mayoría de las personas, pero el Señor las ha tenido ahí por tanto tiempo y no hemos sido capaces de verlas. Entonces yo le decía: Señor, enséñame, porque no quiero oír esto o lo otro, quiero oír la verdad. Pero el Señor me decía: bueno, ¿y de quién la vas a oír? Eso es lo primero que me preguntaba, y es lo primero que quisiera exponer delante de ustedes: el mensajero. Entonces dice aquí en Juan en el capítulo 5, dice así las Sagradas Escrituras: dice en el capítulo 5 y en el versículo 37, dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y eso es tan lamentable, hermanos, que pudiésemos tener una vida en medio de nosotros a la cual nosotros no estamos reconociendo. Porque el Padre, habiendo dado testimonio cómo es su mensajero, nosotros tengamos puesta la mirada en otras cosas o las veamos de otra manera. Entonces yo quería analizar y decir, ¿qué les pasó? Él dice: mi Padre dio testimonio de mí. Nunca oyeron su voz, nunca vieron su aspecto. Entonces es como decir, tienen a aquel de quien el Padre habló, pero no son capaces de reconocerlo.
No son capaces de reconocerlo. Y entonces el hecho es, ¿y por qué no somos capaces de reconocerlo? Porque ¿cómo esperamos que sea el mensajero? Y entonces la palabra nos enseña aquí en Samuel, primera de Samuel, y en el capítulo 16, un capítulo y versículo tan conocido por nosotros, pero que tiene gran peso, que a veces nosotros no le hemos contemplado el peso. Entonces, todos sabemos que fue Samuel enviado para ir a ungir al que sería rey, en reemplazo de Saúl, que obviamente había pecados, dice la Escritura, cometido desobediencia al Señor. Entonces, porque incluso quebrantando el mandamiento que Dios le había dado con respecto a no tomar las cosas que no se debían en la guerra. Entonces dice aquí, en el capítulo 16, que llega Samuel. Notemos, Samuel, un gran profeta, a la hora de mirar al mensajero, a la hora de mirar a aquel hijo de David, o sea, Bartimeo podía reconocer quién era el Cristo. En medio de todo, el Cristo, el que tiene no solo esta palabra, sino aquel que es capaz de sanarnos, de abrir nuestros ojos. Entonces, aquí dice así, verso 6, capítulo 16, versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel dice, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Yo pienso hasta el día de hoy decir, ¿cómo miramos nosotros si Samuel era un varón de Dios? Un varón al que su madre dedicó al templo, nació, creció en el templo, y él no era capaz de distinguir al mensajero, o miraba de manera humana cómo debiera ser ese mensajero. Entonces, claramente, no sé si sería correcto, pero el pueblo miraba a Saúl, el más grande, el más alto. Y entonces aquí viene Samuel a mirar al ungido que va a suceder y parece que continúa mirando de la misma manera. O sea, y no sé si ese texto que leíamos, mi padre dio testimonio de mí, le hubiese aquí hecho entre paréntesis, ponerlo ahí para que Samuel pudiese entenderlo, a pesar de que creo que lo que dice el versículo 7 es exactamente lo mismo. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es entonces la importancia de que en medio de todo esto que se escucha, ser capaces de discernir al mensajero, ser capaces de ver cómo es que el Señor nos lo muestra, ser capaces de discernir cómo es que es el siervo del Señor. ¿Cómo es el siervo del Señor? ¿Es el siervo del Señor grande en estatura, de un hablar más elocuente, no lo sé, o de una mejor facha? Y yo decía, Señor, qué temor el poder tener la gracia de tu Hijo en medio de nosotros y no poder reconocerlo porque le estamos menospreciando. ¿Y por qué digo menospreciando? Porque ustedes pueden ver aquí que entonces el verso 8 dice así, entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este. El verso 9 hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo, tampoco este. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. 7 varones y no, ninguno, no, este no, no, este no, este no. Señor, yo decía, muéstrame, porque cuántos se ven hoy, cuántos se ven que hablan bien, que tienen buenos canales, que gozan. A veces, hermano, a veces temas hasta incluso de like.
de cuántos likes tiene este, cuántos likes tiene este otro, mira, este tiene 1000, mira este. Y entonces uno dice, no, pero ninguno de estos. Pero ¿y entonces quién? Y entonces él dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Habrá olvidado Isaí que le quedaba uno? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Precisamente era ese. Y si nosotros analizamos ahora a la luz de las Sagradas Escrituras, podremos ver que el testimonio del Padre acerca del siervo lo venía efectivamente dando. Si nosotros miramos a un José, aquel que sus hermanos vendieron, echaron en una cisterna, pero luego llegaron a pedir auxilio a él mismo, a ese que fue sacado incluso fue echado en la cárcel por Putifar, y luego de que Putifar lo echara en la cárcel fue sacado por Faraón para que interpretara su sueño, y bueno, en base a eso, puesto a la mano derecha de Faraón, llegando a ser el segundo al mando. Podían entonces los israelitas reconocer que ese Mesías que tenían frente a ellos se parecía un poquito a José, menospreciado por sus hermanos. Incluso después de muerto podían sacar la conclusión, decir, pero a ver, este era. Porque le hicimos lo mismo si el Padre dio testimonio de lo que hicimos lo mismo, sus hermanos. Y lo echamos en una cisterna, lo vendimos para que fuese muerto. Pero ahora, decía Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Podían los demás todos verlo? No se podía. Podían reconocer, pero a ver, cuidado, que también Isaí puso los ojos como los hombres y miró a los más grandes. ¿Será que nosotros estamos igual? Y el Señor Jesús les decía, mi Padre dio testimonio a través de todas estas cosas, de cómo sería yo. Pero ustedes no son capaces de reconocerme. Porque otra vez, ¿dónde estamos poniendo la vista? ¿En los más grandes? ¿En los más altos? A veces digo esto, Señor, no estaremos menospreciando a los que están en medio de nosotros, porque no se ven tan altos, porque son más bien humildes. Y en base a este punto, digámoslo así, el Señor traía a mi corazón un pasaje que está aquí en Primera de Corintios, que me gustaría compartirlo con ustedes para analizarlo, y está aquí en Primera de Corintios. Y yo podía ver aquí en Primera de Corintios y en el capítulo 4, es mirar para poder decir hijo de David, es para poder reconocer al Mesías, porque tanta palabra, siempre tengo problemas con a veces expresarme, porque a veces trato de no ser ofensivo, es lo que el Señor trata conmigo, pero tanta pompa muchas veces, el querer figurar en todo. Y es realmente el Señor así. Ese es el testimonio que el Padre a través de las Escrituras nos dio, de varones así, tan, digámoslo así, sobresalientes. Entonces yo meditaba en esto y yo decía, Señor, si hoy en día tuviésemos un apóstol, tuviésemos un profeta en medio de nosotros, un genuino pastor, un pastor verdadero, digo genuino porque, hermano, voy a hacer silencio mejor, pero ¿dónde estaría? ¿Seríamos capaces de reconocerlo? Reconocer al mensajero, reconocer al siervo del Señor. Porque yo he venido para servir, sí, pero el siervo, ¿podría yo reconocerlo? Y Primera de Corintios en el capítulo 4, y en el versículo dice así, 9, que en el 2 de Corintios 4, pero en el versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero miren ahora el vaso de barro. Dice, porque según pienso, 1 de Corintios
capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros. Mi padre ha dado testimonio de mí. José no era el primero. José no era el mayor de los hermanos. José no era el más querido de sus hermanos. José fue vendido. David no era el mayor. David no era considerado dentro de los hijos más grandes, más destacados de Isaí. Era el que tenía él allá entre las ovejas. Mi padre dio testimonio de esto, dice el Señor Jesús. Bueno, ¿cómo sería un apóstol genuino? Sería el postrero. Analicemos eso, porque muchas veces buscamos entre lo más grande y a veces no está ahí. Y dice a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Miren, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿Cómo poder reconocer a alguien? Poder mirar, ¿será este el Mesías? ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el siervo que el Señor envió para que traiga la verdad en medio de nosotros, cuando nosotros lo consideramos a él insensato? Al que nos está hablando, no, esto es insensato. Luego dice, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, un hombre débil, no el más fuerte, no el más poderoso, un hombre débil. Dice, mas vosotros fuertes. Fíjese que el mundo, la ley del más fuerte, el más fuerte pisa al más débil. ¿Se imagina? El Señor puso al mensajero, a su siervo, entre los más débiles. ¿No podremos nosotros reconocernos? Y en esto tener discernimiento del mensajero. Así como el ciego, por último, escuchó a Jesús de Nazaret. Sí, pero hijo de David, él sabía quién era. Que podamos discernir a ese siervo entre nosotros, hermano, y no estar poniendo la mirada en todo lo que se oye, en todo, porque a veces no es la verdad. Y que valoremos. Esta palabra tiene con mucha, tiene la intención de a nosotros hacernos valorar lo que tenemos. Valorarlo, no permitan, hermano, como dice el dicho, que uno llega a valorar las cosas cuando las pierde. Si usted lo halla a ese varón, si usted halla a quien tiene una luz especial, a que manifiesta todas las características, ya no es el hombre, es el Mesías, es el Señor entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos levantar el teléfono para decirle, ten misericordia de mí, ayúdame, enséñame, abre mis ojos? Sin embargo, a veces ese varón está ahí, nadie consulta, hermano. Nadie consulta, nadie pregunta, nadie busca, sino que es mejor leer los diarios, es mejor entrar a Facebook en una palabra más cómoda y escuchamos muchas cosas que a veces no son la verdad. Y teniéndola, no la valoramos. ¿Por qué? Porque a veces simplemente al mirar vemos, no, es débil, no es muy invitado. ¿Sabes? Yo he escuchado esto. Pero si esto no es lo que dicen todos. Yo igual estoy ahí como metido con esto, decimos. Y uno, analizando al Señor Jesucristo, su mensaje tampoco fue muy valorado. Si hubiésemos pensado cuántos likes hubiese tenido él, no hubiese tenido mucho. De hecho, solamente al mirar al profeta Micaías, frente a los 400 profetas, el mismo Elías, frente a los 450 de Acab y los 400 de Jezabel, puede que cometa un error, eran 450 de Jezabel y 400 de Acab, eso puede ser, pero eran 850 versus 1. Entonces, pareciera que la mayoría tiene la verdad cuando en realidad es uno. Y es aquel que está ahí perdido, el que menospreciamos. O sea, que analicemos eso, hermano, que seamos capaces de valorar. Y entonces dice, vosotros honorables, mas nosotros
despreciado. Fíjense, estar despreciando al Mesías. Qué terrible sería si en medio de nosotros no fuésemos capaces y pedirle: Señor, revela en nuestros corazones tu mensajero. Revela en nuestros corazones al Hijo de David. Revélalo en medio de nosotros, Señor, para que podamos reconocer al verdadero. Entonces, bueno, analizando todo esto, luego de eso es, en medio de todo el engaño, el mensaje. El mensaje. Y entonces ahora volvimos a Marcos para analizar el mensaje. Estábamos analizando el mensajero, ahora analicemos el mensaje. Marcos, y en el capítulo 10 donde estábamos. Dice así, a partir desde el versículo 49, dice: Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Porque él está pidiendo socorro, ayuda en este caso. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Porque, como decíamos, Él vino a servirnos, pero ¿servirnos en qué? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué pides? ¿En qué te puedo servir? Esto suena como necesito algo, lo necesito. ¿En qué le puedo servir? Digamos que el Señor te dice a ti: ¿en qué te puedo servir? Él le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Saben? Hay uno que podemos leer en Juan capítulo 9 que fue ciego de nacimiento. Pero este varón no es lo que expresa, él dice que la recobre. Eso quiere decir que la tuvo. Yo decía: Señor, ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede pasar que en lo natural yo entiendo que alguien pueda perder la vista en el camino, qué sé yo, por una enfermedad o un accidente desde una edad en la cual ya miró o vio y luego la pierde? Entonces yo decía, pero en lo espiritual, Señor, ¿cómo puede ser que alguien esté ahí pidiendo que recobre la vista? Yo lo analizaba: Señor, enséñame esto. Y el Señor me traía a esta palabra que está aquí mismo, un poquito más atrás nomás, aquí en el versículo 46, cuando dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, y la palabra es esta: junto al camino. Junto al camino, junto al camino. Y yo decía: Señor, junto al camino. Y el Señor traía esta palabra que ahora, si ustedes me acompañan aquí en el capítulo 4 del mismo Marco, pero en el versículo 14 dice, Marcos 4:14, doy un pequeño tiempito ahí para que usted busque, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. La palabra, la que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Es la que alumbra, es la que abre nuestros ojos. Entonces dice aquí: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Fíjese, Bartimeo estaba sentado junto al camino. Y dice: en quienes se siembra la palabra. O sea, la oyó. ¿Dónde estuvo su vista? ¿Por qué recobre? ¿Dónde estuvo su vista? ¿Dónde miró? ¿Dónde fue impactado? ¿Saben? Muchas veces en la palabra a nosotros nos impacta, nos deja... Pero pasa un tiempo y nos pasa esto. Dice: pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, Él viene, la palabra vino, nos impactó en algún momento, pero viene Él y la saca del corazón. Y entonces usted ya no se olvida de aquel mensaje que el Señor le había traído. Y uno dice: ¿es cosa de memoria? Pero aquí no dice que es una cosa de memoria. Es que tengo mala memoria, hermano, no recuerdo el mensaje que el hermano ministró. Y entonces aquí dice que junto al camino es aquel que en realidad oyó la palabra. Oyó la palabra, la que le trae luz a la vida nuestra.
pero dice que Satanás la sacó del corazón. Entonces, poder discernir ese mensaje y notar dónde estamos. ¿O qué nos puede? Yo decía, Señor, ¿qué nos puede haber movido del camino? Aquí dice Satanás, y yo decía, Señor, enséñame, por favor, ¿qué es lo que me puede a mí haber movido del camino? ¿Saben, hermano? En base a lo que el Señor mismo nos ha enseñado. Hoy en día se escucha tanta cosa que desvía nuestro corazón. He escuchado a hermanos cuando alguien opina, por ejemplo, acerca de la venida del Señor, y alguien dice, no, aún no es el tiempo, los hermanos, pero cuidado, no tengamos por tardanza, y hablando acerca de, sin haber conocido la Escritura, culpando a aquel que dice, no, hermanos, aún no es el tiempo ahora es de prepararse. Y entonces, no, pero es que eso no puede ser, este hermano tiene por estar dudando de aquel que le está enseñando por medio de la Escritura. Entonces nuestro corazón comienza a desviarse en pos de otras cosas. Hermano, he escuchado en internet a decir personas, maestros en las radios, decir que el Señor viene en cualquier momento porque los eventos del sol y de la luna que relata Lucas, que relata Mateo 24, ya acontecieron porque son los eclipses que vinieron, hermano. Imagínense cómo es ya llegar a esos niveles. Entonces uno no está pendiente, no está a veces con los ojos bien abiertos para mirar lo que en realidad está pasando. Y esas cosas desvían nuestro corazón de la verdad. Entonces es como lo que yo les decía al principio, en vez de estar informados, estamos mal informados o están mal informando. ¿Y qué hacemos? Díganos la verdad. Y en base a eso, decirle, Señor, enséñame. Yo de verdad le decía, Padre, enséñame. Y entonces esto junto al camino, y vino Satanás. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Porque uno a veces se lo imagina y dice, qué sé yo, no sé, algo como muy en el aire. Pero hay veces que estas mismas cosas que estamos viendo hoy en día son aquellas que hacen estas cosas. Y quisiera mostrárselo porque aquí en Génesis el Señor nos enseñe en medio del pueblo. Aquí voy a leer algunos pasajes, saltarlos, pero bien. Dice la palabra aquí en Génesis y en el capítulo 49, dice así en el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días postreros, en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y aquí, y escuchad a vuestro padre Israel. No a Jacob, sino escuchen a Israel. ¿Qué es lo que tiene para decirnos? Y él nos nombra aquí uno de los hijos, que está aquí en el versículo 17. Miren qué interesante es esta palabra. Dice así. Será Dan, serpiente junto al camino. Estaba Bartimeo junto al camino, y los de junto al camino son los que Satanás arrebató, la serpiente. Dice, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Fíjense, tú le herirás en la cabeza la simiente de la mujer, a la simiente de la serpiente, y ella te herirá en el calcañal. Dice que muerde los talones del caballo. Y yo decía, Señor, ¿qué significa esto? En medio de los hijos de Israel, escuchen, acontecerá en los días venideros. Mi Padre ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz. Señor, ¿qué significa? En los días venideros. Observemos ahora aquí, miren, en Jueces. Les recomiendo leer la historia completa porque yo no voy a poder leerla completa aquí en el capítulo 18 de los Jueces. Pero tienen aquí desde el capítulo 17 a Micaía, que trae al sacerdote. Este sacerdote al cual él le ofrece un dinero en el capítulo 17 y versículo 10 para que sea su sacerdote y con
el dinero que le había robado a su madre. Luego él con eso hizo, en el verso 3, una imagen de talla y una de fundición. Pero entonces en el capítulo 18 aparecen estos personajes que dice aquí: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan, serpiente junto al camino, la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de sus tribus, y fueron a recorrer, entraron a la casa de Micaía, y usted lo puede leer todo eso, pero vengamos aquí al verso 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lai dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Eso obviamente en la casa de Micaía, donde estaba el sacerdote. Bien, mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? En pocas palabras, ¿qué le conviene más? ¿Tener una iglesia con poquitos miembros o ser el pastor de una iglesia más céntrica, más grande? Te ofrecemos una iglesia más grande, le dijeron. El verso 20: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Así que, ustedes pueden ver aquí que este varón se fue en pos de ellos. ¿Con quiénes? Con los de Dan. Y apartados, idolatría, sí, serpiente junto al camino. Serpiente junto al camino. Miren ahora este otro ejemplo. Aquí en Primera de Reyes, y en el capítulo, desde el 11 se puede ver, capítulo 11, capítulo 12 de Primera de Reyes, para llegar al capítulo 12 y ver lo que dice la Escritura. Por ejemplo, aquí, insisto, son pasajes largos, por eso no voy a hacer lectura de todo, pero ustedes pueden leerlos en sus casas. Dice, por ejemplo, el verso 16 del capítulo 12. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, porque aquí está obviamente la historia de Jeroboam, cuando Roboam quiere volver, porque habían sido desterrados por Salomón, y queriendo volver, piden a Roboam que les permita, y Roboam, tomando consejos los ancianos les dicen que lo reciba, pero los jóvenes, sus amigos, le dicen no. Al final no los recibe. Y entonces dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Qué tenemos nosotros que ver con el hijo de David? Bien, verso 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Noten, serpiente junto al camino. Así se apartó Israel. ¿Cómo? Ahora, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ese que se apartó: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué tenemos que nosotros ver con David?
ahora se volverá el reino a la casa de David. Se volverá, fíjese, desviado. ¿Desviado de qué? Del camino. ¿Pero cómo? Dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Se parece mucho esto a los fariseos, cuando el Señor le dice en el capítulo 23 de Mateo, les dice, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, y a los que quieren entrar vosotros se los impedís. ¿Saben? Es decir, no, vamos, ¿por qué tenemos que ver con esto nosotros? Vámonos por este camino. Y apartando nuestras vidas. Y muchas veces esto, hermano, es dentro del pueblo, es Dan, es en medio del pueblo de Israel. En los días venideros te va a acontecer esto. Y miren lo que sigue, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, donde se debía ir. He aquí tus dioses, oh Israel, igual que la imagen de talla, los serafines de Micaía, he aquí tus dioses. Traigan esos dioses, síganlo. Y tú que eres el sacerdote nuestro para continuar en esto, ¿qué dijo el sacerdote? Sí, yo voy con ustedes. Dice entonces ahora, Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Otra vez Dan, serpiente junto al camino, apartando las vidas de la verdad, apartando a través de engaño, apartándolo. Y dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Apartaron al pueblo del camino. Fíjense, o sea, el mensajero, primero ser capaces de reconocer a David, al mensajero, el hijo de David en medio de nosotros, pero también reconocer el mensaje, porque hay un mensaje que viene de este espiritual Dan, que aparta a la iglesia del camino, de la senda, del verdadero camino. Entonces ya no se encuentra esa iglesia. Es más, en el Apocalipsis dice claramente que esa iglesia se ve rica. Y el Señor le dice, pero estás ciego, pobre y desnudo. En pocas palabras, eres un mendigo. Estás sentado junto al camino. Que el Señor nos encuentre, que seamos capaces de decirle, ten misericordia de nosotros, Señor, en medio de todo esto, muéstranos el camino, ten misericordia. Queremos reconocer a nuestros verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque mire, hizo el verso 31, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Fíjese cómo poder desviarse a tal nivel. Pudiese la iglesia del Señor, pudiese tu iglesia estar siguiendo cosas que no son tus sacerdotes. Pudiese la iglesia estar siguiendo varones, estar siguiendo hombres que solo están desviando del camino. Y es una advertencia a tener cuidado, pero también es una advertencia a usar lo que hizo este varón. ¿En qué te puedo servir? Él vino a servir. Primero reconozcamos ese siervo, hermano, para que podamos decirle, ayúdame, enderézame. Bien, y dice, entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas que se celebraban en Judá. O sea, lo imitó el culto, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos. Dice que él había fabricado, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Está hablando de crear todo un sistema de culto, todo algo destruido, todo algo desviado, todo algo fuera de orden, hermano, que Elías, al mirarlo en Reyes, aquí en Reyes, pero en el capítulo 18, Elías dice que él hizo el altar, pero lo restauró. Lo que uso otra palabra, déjenme ver si no la busquen ustedes, pero yo sí la puedo encontrar, porque él usa otra palabra aquí en el capítulo 18. Él dice,
el altar de Dios, dice que él arregló el altar que estaba arruinado. O sea, observen cómo Acab también es acusado de seguir el camino de Jeroboam. Cómo Israel fue cayendo en una decadencia, desviándose. Recuerdo una vez haber escuchado, me parece que al pastor Adolfo diciendo que el cojo no se salga del camino, porque evidentemente comienza a ir de a poquito a desviarse. Porque si usted se desvía en 2 grados del camino, claro, aquí parte en 2 grados, pero luego usted va mirando y esos 2 grados después se van a convertir en una distancia enorme. Y entonces aquí usted tiene a Dan, serpiente junto al camino, sacando lo que se sembró, lo que una vida ha sembrado, lo que el Señor vino, lo sembró, sembró buena semilla, lo hizo bien, nos ha dado gracia, hermano. Yo eso lo puedo reconocer entre nosotros, yo puedo reconocer esa verdad entre nosotros. No permitamos que hoy, en estos tiempos, ni en otros tiempos, otra palabra, otras cosas que no son la verdad, que podamos discernir no solo al mensajero, quién tenemos delante, aprendamos a no mirar al que es más grande, al que habla más bonito, al que viste mejor, al que tiene más dinero. Aprendamos a mirar y a valorar a veces al Señor en medio de lo más pequeño. Entonces, y que seamos capaces de discernir eso y discernir el mensaje, su mensaje, no ese mensaje que nos desvía, que nos va apartando. Y entonces volvamos a Marcos. Aquí en Marcos había dicho que íbamos a volver 3 veces y parece que efectivamente iban a ser 3. Marcos capítulo 10. Para terminar el relato, donde quedamos en el verso 51, dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿En qué te puedo servir? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Que seamos capaces a veces de: Señor, quiero volver a lo que tenía, quiero valorar lo que tenía, quiero salir de en medio del engaño. Yo, a lo mejor alguien podrá pensar que no está tratando de decir nada, hermano. No estoy hablando específicamente a nadie, solamente les comunico, les hablo acerca de esta carga que ha habido en mi corazón viendo la iglesia cómo ha estado siendo desviada, ha estado siendo arrastrada hacia el engaño. Y les ponía, como les decía al principio, el ejemplo de los noticieros. No solo no informando, sino mal informando, desviando. Entonces, quisiéramos que recobre la vista. Y el versículo 52 dice así: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y ahora sí, y seguía a Jesús, no junto, sino en el camino. Fíjense, la vista, el camino. Ya no es estar sentado mendigando junto al camino, andar, no. Es seguir a Jesús en el camino, que el Señor abra o recobremos aquello que teníamos, que valoremos lo que tenemos, que seamos capaces, como les decía, de que no se siente alguien en medio de nosotros y al mirar miren, el Señor no me mandó a hablar a mí de las personas, me mandó a hablar a mí de Él, de su gloria. Pero quiero decirles que ese tesoro está en vasos de barro. Y a veces seamos capaces de mirar un poquito más allá del barro, para que no nos pase como decía ese hermano allá, y no digo que a todos, pero por lo menos la experiencia que el hermano me contaba en Miami, no hemos aprovechado a este varón. Que no nos pase a nosotros eso, que seamos capaces de ver que hay un siervo entre nosotros que ha estado ministrando la verdad, y ese siervo no es una persona, ese siervo es Jesucristo, porque nadie puede tener los ojos abiertos o tener luz o tener semejante gracia si no es porque Cristo la provoca en medio de nosotros. Así que todo esto, para resumir, todo esto para poder apreciarlo, para poder, Señor, digámoslo así, concluirlo, observarlo de manera, se le llama compacta, ¿sí? Quisiera que me acompañaran para terminar aquí en Isaías y en el capítulo 30 de Isaías.
Si gusta usted y pudiese leer el capítulo 40, consolado, porque doble has recibido. Capítulo 42, he aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu. Él dice, él abrirá los ojos, hablando del Mesías, del Cristo. Capítulo 42 y versículo 16, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, delante de ellos cambiaré. Entonces, cada uno de nosotros podrá relacionarse. Yo creo que por mucho tiempo me representa la vida de Bartimeo. Habiendo oído una palabra verdadera, luego entrando ahí, siendo arrastrado a veces por esta corriente en medio de la iglesia incluso, de Dan, apartándome así del camino. Entonces, fíjense en el clamor de Isaías que está en nosotros. Observaba también a Pablo yendo por el camino, guiado de la mano. Dice, vete a la calle que se llama derecha, enderezando eso, sus pasos. Y bien, miren lo que dice aquí en Isaías 30 y en el versículo 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en él confían. Bartimeo sí confiaba. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Fíjense, ¿dónde estaba Dan? En Betel, en Dan. Hicieron las fiestas conforme a Jerusalén, pero estaban apartados de ella. Entonces dice aquí, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿En qué te puedo servir? Dice, te responderá, ¿en qué te puedo servir? Que recobre la vista, que recobre la vista. Entonces dice aquí, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros poder discernir en medio de todo a los verdaderos. Cuando yo le clame, Señor, Señor, respóndeme, respóndeme. Dice entonces aquí, verso 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Ven que vamos errados. Palabra que diga, este es el camino. Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Este es el camino. Andad por él, porque hay que seguirlo. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Y ahora, Señor, derechito, derechito, sin mirar para ninguna parte, sin estar ahí oyendo, escuchando lo que no. Muéstrame a tus maestros, los que tú enviaste, muéstrame a tu siervo en medio de ellos, porque más que los maestros, es el maestro, es él en medio. Muéstralo. Y dice, derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Verso 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. ¿Se acuerdan de Micaías? Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás todo aquello que había creído, todo aquello que había estado mis ojos cerrados, engañado. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Fíjense, el volver todo lo que uno apreciaba tanto, entonces van a correr ríos, que la iglesia sea enderezada en el camino, que seamos capaces de ver para poder seguir el camino.
para que entonces el Señor comience a darnos fruto. Y entonces dice, verso 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Señor, abre nuestros ojos. Señor, abre nuestros ojos. No queremos estar junto al camino, queremos ir en el camino. Queremos ir en el camino. Tú dijiste que viniste a servirnos. Y la pregunta es, la dejo con ustedes, ¿qué quieres que te haga? Esa es la respuesta del Señor. Señor, que recobremos la vista. Que el Señor nos ayude, hermano, que podamos, el Señor, enderezar nuestros pasos, que podamos restaurar no solo nuestras vidas, sino también las de la iglesia que se ve en estos tiempos tan carente, tan desviada, que el Señor nos use. Pero para eso clamemos al Señor para poder discernir los verdaderos siervos y poder discernir el verdadero mensaje que alumbra el camino. Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor les guarde en este tiempo y esperamos pronto verlos para poder estrecharnos y abrazarnos. Que el Señor sea glorificado en todo. Amén, hermano. Amén.